Hola, mi nombre es María Bigot y esto es Broncoscopía en la pandemia de COVID-19, nuevos problemas, nuevas estrategias. Vamos a hablar sobre indicaciones y prevención. Vamos a analizar la broncoscopía considerando las áreas en las cuales se pueden minimizar los riesgos, empleando formas de práctica estandarizada. Todas las dimensiones son importantes y los protocolos deben aplicarse coordinadamente porque sólo así son efectivos. Ante el COVID-19 en el mundo encontramos respuestas muy heterogéneas, algunas son más restrictivas, otras lo son menos. De todas formas, el problema no es técnico. La idea de tomar las diferentes respuestas conocidas y promediarlas es ingenua. El problema es ético y de salud pública. Aunque se presente en términos estrictamente técnicos, el problema es determinar qué beneficio en el paciente justifica los riesgos que van a correr los trabajadores. La actualización permanente es de suma importancia. La información epidemiológica local debe ser revisada permanentemente para que las indicaciones se ajusten a esa realidad. Recomendaciones para los servicios de broncoscopía durante la pandemia de COVID-19. La broncoscopía se refiere a la broncoscopía flexible, rígida, diagnóstica o terapéutica. Los procedimientos broncoscópicos son procedimientos generadores de aerosoles. Las indicaciones para la broncoscopía deben tener en cuenta el potencial de transmisión de la infección por COVID-19. Como principio, la broncoscopía en personas que están infectadas por COVID-19 debe ser evitada o pospuesta. En el caso de pacientes ambulatorios, con o sin COVID que concurren a la sala de broncoscopía, en las indicaciones no esenciales, como las siguientes: evaluación en traqueobroncomalacia, sospecha de sarcoidosis sin indicación de tratamiento, reducción de volumen endoscópica, enfermedad pulmonar difusa en la que la toma de muestra no altera el tratamiento, termoplastia endobronquial, evaluación en sospecha de micobacterias no tuberculosas. La broncoscopía debe posponerse siempre que sea posible y no represente un riesgo significativo para el paciente. En las indicaciones esenciales, como las siguientes, que son de emergencia: estenosis de la vía aérea, de etiología maligna o benigna, cuerpo extraño en vía aérea, hemoptisis que amenaza la vida cuando se estime que la broncoscopía ofrezca una posibilidad terapéutica o sea de utilidad para guiar un procedimiento terapéutico posterior como la embolización. Debe procederse a broncoscopía en todos los pacientes, con o sin COVID. En los casos esenciales, pero que no son de emergencia, como puede ser hemoptisis que no amenaza la vida, cuando la broncoscopía ayuda al tratamiento o a la toma de decisiones, diagnóstico y estadificación del cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar difusa en que la necesidad de tratamiento requiera una toma de muestra, diagnóstico de compromiso de vía aérea por diversas causas que no pueda aclararse usando TC o cuando no se disponga de esta. Deberá tomarse en cuenta en estos casos si el paciente presenta diagnóstico confirmado o probable de COVID-19. Si el grado de sospecha de COVID es bajo o se confirmó que es negativo, se procede a broncoscopía. Si se trata de un caso probable o confirmado de COVID-19, se pospondrá la endoscopía hasta la curación o se reevaluará en 28 días. Si el paciente no tiene síntomas, se procederá a broncoscopía. Y si los síntomas persisten, se reevaluará en 7 a 14 días. Broncoscopía en unidad de terapia intensiva en pacientes COVID-19 positivos. Debe ser considerada en ciertas indicaciones restringidas, con fines diagnósticos, pacientes con 2 hisopados nasofaringios negativos en los que existe duda diagnóstica de COVID-19. Cuando se presumen otros diagnósticos que puedan cambiar el manejo clínico en forma significativa. Con fines terapéuticos, cuando se requiere una intervención urgente para salvar la vida, en caso de estenosis maligna o benigna grave de la vía aérea, hemoptisis que amenaza la vida o aspiración de cuerpo extraño. En caso de COVID-19 y tuberculosis pulmonar, merece un párrafo aparte la realización de broncoscopía en la época de la pandemia en pacientes en los que se sospecha tuberculosis pulmonar.
En nuestro país, la broncoscopía es una herramienta útil para el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar cuando los esputos son negativos para VAR o el paciente no puede producir esputo espontáneo ni inducido. En el contexto de la pandemia y considerando que tanto la broncoscopía como el esputo inducido son procedimientos generadores de aerosoles, sería prudente, cuando las características clínicas y radiológicas son compatibles con tuberculosis, iniciar el tratamiento esperando los resultados del cultivo de esputo y evaluar la realización de una broncoscopía cuando se sospechen otros diagnósticos, por ejemplo micosis, o ante la falta de respuesta al tratamiento. Sugerimos que la toma de decisión se realice mediante la discusión de los casos en ateneos clínicos, con la participación de los médicos involucrados en el manejo del paciente, y que las decisiones se vuelquen en la historia clínica, explicando al paciente en forma clara las razones de las decisiones tomadas. Soy María Bigot y en nombre de Comunidad Broncoscopista les agradezco y los invito a ver los otros videos de la serie. Muchas gracias.